habíamos hablado de su libro y hoy en día es una sensación en México. Yo la saludo con mucho cariño, con mucho respeto y quiero que sin más nos platique de su obra que está hoy en el mercado. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Jessy? Un placer, como siempre, estar en el programa. Ya ahora somos viejos amigos, ¿verdad? Sí, ya, ya de Maravillosamente. más de un año. Sí, exactamente. Así que maravilloso seguir aquí en Exa, desde luego. Pues nada, escribí un libro que es un testimonio escrito de lo que ha pasado durante el primer año de la pandemia, un poquito hablando sobre los antecedentes de cómo se originó en China, cómo se dispersó por el sureste asiático, cómo azotó la primera oleada en Europa. Y después me centro en la llegada del virus a Latinoamérica y el libro pues realmente se centra más bien en la estrategia o la gestión pues de la pandemia en México. Entonces, lo que traté de hacer es dejar pues un testimonio escrito desde mi perspectiva profesional, ¿no? Como microbióloga, como profesora, como académica, como científica, ¿no? Yo he sido investigadora en la UNAM durante 27 años, y desde ese enfoque, no tanto desde un enfoque, digamos, crítico-político, sino desde un enfoque académico, qué es lo que aquí ha sucedido y cuáles son los errores que nos han llevado a sumar hoy más de 150,000 muertos por la pandemia de COVID-19 en cifras oficiales. Ahora cada día estamos viendo que estas cifras han sido realmente demasiado subestimadas. No es creíble que esto haya sido sin algún tipo de intención, porque es decir, es una subestimación tan grande que cuando se habla de los casos, por ejemplo, se puede decir, bueno, esto no fue manipulado, es que México no hace pruebas. Y eso podría ser una buena excusa. Es decir, la única manera de detectar COVID es haciendo pruebas. Si México no hace pruebas, evidentemente, detecta pocos casos, se subestima la realidad de la infección. Pero ¿qué pasa con las defunciones? Es decir, un cadáver ahí está, ¿verdad? ¿Por qué eso? No hay excusa para no contar a los muertos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ahorita, si tomamos en consideración el exceso de mortalidad y estas cifras que el gobierno se ha negado a rectificar, es decir, creo que ya es de por sí demasiado violento, doloroso para una familia que noche con noche en una conferencia la muerte de su ser querido se reporte con esa anonimidad de un número más, ¿verdad? Es, a ver, ahí vamos, ahí les van otros 1,800 muertos, ¿verdad? Para quien sabe que esa noche, esa cifra lleva a un familiar, es una violencia verdaderamente, ese tipo de anonimato, de indolencia, de decir las cifras sin darles personalidad. Pero quienes quedaron en el exceso de mortalidad es todavía peor, porque ellos ni siquiera han sido contados. Es decir, es como si no hubiera existido esa muerte. Entonces, esa familia sufre la pérdida de uno o más seres queridos y aquí no se ha hecho nada, ni siquiera por contabilizarlos. Entonces, pues sí, es terrible, ¿no? Ahorita el exceso de mortalidad nos está indicando que México está llegando a 400,000 muertos. El día de hoy vamos a regresar a la India, quedando en la tercera posición, que es exactamente donde merecemos estar. Estados Unidos, Brasil y México, los tres países que han manejado de peor forma la pandemia y que han llevado a un mayor número de personas a morir. Entonces, el libro hace un recuento, un testimonial de todos los errores y los sucesos que nos han traído a este punto en donde estamos lamentando, bueno, llorando. Somos una nación enlutada, 400,000 vidas en menos de un año. Es una verdadera catástrofe. Esto quiere decir que esto solamente va a terminar siendo comparable. Lo único que rebasa la cantidad de muertos que tenemos ahorita son los crímenes por el narcotráfico y la Revolución Mexicana. Es decir, es a ese nivel el tamaño de la catástrofe que vivimos. Y no hay rectificación por parte del gobierno. Así que yo pensé que desde mi perspectiva profesional valdría la pena hacer un testimonial, desde luego con la intención de que venga algún tipo de rectificación. Necesitamos un cambio porque ahorita somos 400,000, pero las proyecciones están hablando de 600,000 de aquí a junio, ¿sí?
Entonces nos están hablando mucha vacuna que nunca llega, que no sabemos cómo va a ser, nos quieren vender una vacuna que no tiene aprobación de ninguna parte, solo México y Argentina la van a estar poniendo. O sea, es decir, independientemente de toda la demagogia y las verdades a medias que nos estén contando, la realidad es que si algo no cambia en la estrategia de manejo de la pandemia en México, para junio vamos a tener más de 600,000 mexicanos fallecidos. Así que el libro hace un recuento de eso. ¿Qué nos ha traído hasta este punto? Y es, pues sí, una voz de reclamo y una voz de súplica de que algo cambie para que aquí la gente se deje de morir. Esa es la única intención. La intención es disminuir la pérdida de vidas. Esa es la intención del libro. Cuando vi porque estuvo en redes sociales todo el tiempo, cuando vi la portada dije, caray, es que estamos en medio todavía, después de casi un año del daño irreparable. Es decir, no es que el daño irreparable ya pasó, es que estamos viviendo el daño irreparable, o sea, todavía estamos metidos en él. Cada noche hay una emergencia en nuestro círculo, cada noche hay que tratar de colaborar y de ayudar, cada noche hay que ver, o cada día hay que ver a quién o cómo podemos echarnos la mano, porque somos los mexicanos mismos los que estamos tratando de salir. Esto de la vacuna, ¿es realmente la solución? No, bueno, si va a ser una solución o no, nos falta tiempo para saberlo. Lo que sí es que, independientemente de que fuera una solución, no es una solución a corto plazo, ni no es una solución absoluta, ni tampoco es una solución a corto plazo. La vacuna podría venir a ser una herramienta importantísima del control, de sacarnos por lo menos de esta situación de emergencia. El virus va a estar entre nosotros ya por el resto de los siglos de los siglos. Es lo mismo que cuando VIH llegó aquí. Llegó el virus del VIH y aquí sigue. Y sigue matando gente y sigue siendo un problema muy importante, ¿no? Pues COVID-19, el virus SARS-CoV-2 llegó aquí para quedarse. Entonces, este problema va a seguir, pero sí necesitamos dar el brinco en donde ahora pasemos a un estado en donde sí van a haber casos y sí van a seguir habiendo muertes alrededor del mundo, pero salir por lo menos de la emergencia de la pandemia, ¿no? En donde podamos volver a tener actividades normales, en donde podamos volver a hacer nuestra vida sin tener esa preocupación inminente de que la gente se está muriendo día a día, ¿no? Entonces, importantísima para permitir que ese día llegue. Pero ese día no está a la vuelta de la esquina, contrario al discurso falso. Se nos han dicho tantas mentiras. Me explico, lo que yo pienso es que esto que acabas de decir, Jessy, es importantísimo. Es esto. ¿Por qué los mexicanos hemos sido tan solidarios, tan unidos, a pesar de, no importó ninguna diferencia? Cuando se vinieron los sismos, los dos de misma fecha de septiembre, ¿verdad? En ambas ocasiones. Es decir, nadie esperó a que el gobierno hiciera algo, nadie esperó si el gobierno iba o no iba a hacer. Aquí la gente, el ciudadano de a pie, estaba uno al lado de otro. Quizá en la vida real son dos personas que jamás se hubieran encontrado, pero ahí entre los escombros, a mano limpia, estaban sacando piedras para rescatar a la gente que estaba atrapada. Ese es México, eso es México. No este México dividido, que si usted es chairo, que si usted es fifí, que si ustedes, ¿por qué hemos permitido que los políticos nos dividan de esta manera? ¿Sí? Esos mexicanos entre los escombros, salvando al perrito de alguien, escuchando a la niña que lloraba debajo y todos desesperados por rescatarla, ese es México. Y ahora no va a ser, ni ha sido nunca, no ha sido ni la primera ni la última vez que el gobierno nos va a abandonar y que tenemos que ser nosotros unidos salir de este desastre. Hay mucho que nosotros podemos hacer, unirnos, saber que tenemos que cuidarnos del contagio, eso es lo más importante, cuidarnos los unos a los otros, es decir, portar cubrebocas hoy en día, olvídense que si quién lo porta, quién no, y todas estas discusiones absurdas. Ponerse cubrebocas es un gesto de solidaridad, es un gesto de respeto, de solidaridad con los demás. Yo no sé si estoy infectada, me pongo un cubrebocas, ¿saben para qué? Para no infectar a nadie.
¿sí? Entonces, así cuidamos y así hay gente como yo que está alzando la voz, hay otros, los micrófonos pequeños, los micrófonos grandes, las acciones pequeñas y grandes, la suma de esto nos puede llevar a salir de esta catástrofe, independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Sí, Entonces, totalmente. Y además yo creo que es una responsabilidad de todos, como lo hemos hecho en otros casos. Hoy no hay que esperar acciones del gobierno, hoy hay que actuar porque pues no han llegado y ya tenemos un año. Entonces yo creo que es el momento, como lo hemos hecho a lo largo de los meses, de ayudarnos los unos a los otros. Yo te agradezco como siempre, cómo aprendo cuando te escucho, cómo me retroalimentas ese halo de ayuda con el que he estado actuando últimamente y con el que debo seguir actuando. Porque, insisto, somos los mexicanos los que, como siempre, tenemos que ponerle el ejemplo al gobierno y a los que actúan ahí de cómo se deben manejar estas cosas y lo vamos a hacer, estoy seguro, lo vamos a hacer. Doctora, muchísimas gracias. Suerte con el libro. muchas gracias, sí. Va a salir, les quiero decir algo, este sábado sale impreso. Por aquí tenía una copia, la iba a mostrar, pero se me perdió, creo que la tengo en el librero. Este sábado sale el libro impreso, ya está en ebook y va a estar en todas las tiendas en línea. Para el ebook ya se puede descargar desde hace una semana y este sábado entonces ya se estrena la versión impresa en Amazon, en Gandhi, ya saben, en todas las tiendas en línea, ahí va a estar. Entonces, lo voy a pues, comprar. Gracias, por favor, y después platicamos a ver qué te pareció el libro. Claro, claro que sí, lo voy a comprar y lo prefiero físico, lo voy a comprar, lo voy a leer y ya platicaremos la próxima semana de mi opinión en torno al libro. Me encanta la idea, padrísimo. Gracias, doctora, Muchas un abrazo. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir a un corte comercial cuando estemos de regreso en este programa Zoe. Gracias.